Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, me alegro mucho que haya tanta gente conectada. Os damos a todos la bienvenida desde el PMI Andalucía. Eh, Le agradezco mucho a Joaquín Peña el que se haya ofrecido para darnos esta masterclass sobre los mapas de Barley. Y bueno, pues os presento primero a Joaquín. Yo tengo la suerte de conocerlo porque durante un tiempo hemos sido compañeros de empresa. Joaquín es un profesional con más de 20 años de experiencia en roles, bueno, pues tanto de gerencia como de consultoría, sobre todo centrado en proyectos de IT. Es un experto en estrategia empresarial. Es además autor del primer libro sobre mapas de Barley en español, que, bueno, como sabéis, el tema que nos ocupa hoy. Y él, pues bueno, nos va a hablar durante esta hora en cómo en cada proyecto, pues tenemos que entender muchas veces el contexto, las prioridades, personas involucradas, etcétera, etcétera, y cómo los mapas de Barley pues nos pueden ayudar en esta tarea, ¿no? Veremos además, y nos explicará él, que los mapas pues bueno, son una herramienta y bueno, pues sí que es verdad que no es una herramienta más, pues porque haciendo una semejanza con los mapas físicos, ¿no? Los mapas de Barley veréis que se usan pues bueno, pues para decirnos un poco en qué dirección vamos, qué alternativas tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, pues Joaquín es un experto en el tema, ha escrito un libro y ha dedicado, creo que desde el 2013, pues está trabajando y apoyándose en esta herramienta en su vida profesional, con lo cual, bueno, pues compartirá con nosotros su conocimiento, su experiencia y seguro que, bueno, pues nos dará una lección magistral sobre el uso de esta herramienta. Os agradezco a todos la asistencia, a Joaquín el que esté y bueno, a los que nos veáis en diferido, que seguro que seréis muchos, pues igualmente recordaros que podéis reclamar PDUs en la página de PMI. A los que estáis en directo, al final de la sesión os daré el código y los que sois socios sabéis que os lo asignaremos automáticamente. Pues nada, Joaquín, tú eres aquí el protagonista. Adelante. Vale, muchísimas gracias, Elena. Bueno, la tabla de contenidos es la que veis ahí. Básicamente, esta hora la voy a dividir en dos partes. Uno, explicar un poco los conceptos de los mapas y la segunda parte será experiencias y cosas que me han ayudado a mí al usar esta herramienta dentro del contexto de la ejecución de proyectos y la ejecución de programas, que es un poco el entorno donde yo trabajo a diario, ¿vale? Las dinámicas, bueno, hay un chat o podéis quitar el mute, podéis preguntar. De hecho, yo prefiero que si hay alguna pregunta, pues se haga y se van respondiendo sobre la marcha. Si yo veo en el chat que alguien escribe algo, voy a intentar verlo y bueno, intento solucionarlas, responder a las preguntas, ¿de acuerdo? Vale, pues a ver, ¿qué ocurre con el mercado de la estrategia? Este es el primer paso. Simon lo nombraron CEO de una empresa que se llamaba Fotango. Ya Fotango no existe, pero lo nombraron CEO. Y él, básicamente, cuando llevaba 6 meses en el cargo, se dio cuenta de que él no sabía cómo tomar decisiones y que realmente él venía de un entorno técnico donde existían metodologías y existían buenas prácticas, entonces él iba aprendiendo de eso y después él iba trabajando a raíz de eso y mejorando con la práctica y con el día a día. Y de repente, como CEO no existe un manual de instrucciones de cómo uno tiene que realizar su trabajo. Después, vale. Lo segundo que encontró era que no tenía un lenguaje común. Él hablaba con recursos humanos, hablaba con finanzas, hablaba con operaciones, hablaba con el departamento de arquitectura, hablaba con un montón de personas, pero que cada uno tenía su lenguaje y su idioma.
Y después, a la hora de hablar unos con otros, pues la realidad era que era muy tedioso ir traduciendo cada una de las cosas con cada uno de ellos. Cuando en realidad él lo que pensaba era que hablar, digamos, en cristiano, plain English, era lo que se debería de poder tener dentro de una organización donde realmente lo que trabajaran son personas. Después, él, claro, decía, bueno, el resto de los CEOs deben de esconder el secreto de cómo plantean su estrategia, de cómo plantean todos los planes que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final él se sentía como un alquimista porque él empezaba a probar cosas. Fotango era una empresa dentro de una empresa matriz que tenía unos objetivos de crear una serie de productos nuevos que ellos pudieran probar en el mercado, y si esas pruebas que ellos hacían en el mercado, pues la empresa matriz adoptaba esos productos y los expandía en distintos mercados. Entonces, él al final él entendía que había una parte de alquimista porque en realidad tenía que probar cosas, pero después a la hora de organizar sus equipos de trabajo y el resto también se sentía así, y él era la primera vez que tenía esa exposición a la incertidumbre, ¿vale? Y después, como CEO, pues lo invitaban a muchas reuniones, a muchos eventos, y cuando escuchaba a otros ejecutivos, pues lo que escuchaba era lo que era mucho bla, 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 y acerca de cuál era la estrategia. Muchas cosas genéricas, muchas palabras rimbombantes, pero claro, nadie decía cómo se hacían las cosas y cómo se planteaban las acciones para realmente poner en marcha la dirección de una empresa. Al final, el resumen es que se sentía perdido. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de la industria, de la estrategia, existe, al final tú estás delante de la incertidumbre, tú eres el CEO o tienes un mando intermedio dentro de una empresa, tú estás delante del toro, y el toro es tu proyecto, tu programa, tu servicio, tu cliente, y el cliente viene con una petición y tú tienes que tomar decisiones. Tienes que atenderlo, tienes que decirle que no, tienes que ser capaz de encontrar una solución. Y claro, cuando en el caso de Simon, siendo CEO, pues él estuvo hablando con un montón de firmas consultoras y claro, todos te vienen con una serie de soluciones genéricas de, pues mira, la tendencia ahora es que el 66% de las empresas están moviendo sus cosas a la nube, o todo el mundo está haciendo esto en el departamento de recursos humanos. Entonces era como, vale, eso es lo que hace el resto, pero ¿eso es la respuesta correcta para la situación concreta que yo tengo en mi empresa? ¿Vale? ¿Qué es lo que me pasó a mí? A mí me pasó algo completamente diferente. Yo no soy CEO de ninguna empresa. A mí lo que me pasaba fue que yo estuve trabajando como jefe de servicio, como programador, como jefe de proyecto, y de repente me dieron el rol de llevar una línea de servicio completa con un cliente global, pero solamente en la parte de Europa. Entonces, yo llevaba un equipo total de 80 y pico personas con una facturación que tenía que hacer que era de más de 10 millones de dólares, y de repente pues me encuentro en una situación en la cual tengo un portfolio de muchas aplicaciones de software que tengo que llevar para adelante. Y al final yo me apoyaba en el conocimiento que yo tenía de gestión de proyectos, de gestión de servicios y todo lo que iba aprendiendo de mis mayores, pero en realidad yo tenía la necesidad de aprender algo, ¿vale? Normalmente yo cuando intenté ser jefe de proyecto, pues yo lo que hacía era busco las mejores prácticas de la industria, aprendo de ellas, practico con ellas, las hago mías, y después intento hacer la ejecución de mi trabajo de la manera adecuada. ¿Qué pasa? Pues que cuando yo tuve ese trabajo, de repente no existe eso, no hay nada, no había nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que
a mí me había pasado con un montón de cosas, con un montón de áreas de conocimiento. Aprendí de jefatura de proyecto con PMI, aprendí de servicios con ITIL, aprendí muchísimas cosas de gestión de organizaciones con COVID, con Six Sigma y con CMMI, pues muchas cosas que hacía de calidad, pero después a nivel de estratégico o a nivel de planteamiento de la ejecución de un montón de acciones y decisiones con mucha incertidumbre, no tenía nada. ¿Vale? Entonces yo buscaba cuál es el manual de buenas prácticas para la estrategia. Y buscando, yo no sé si alguno conoce alguno, y esto es una pregunta abierta para todos, porque yo conozco varios ahora. Esto a mí me pasó en 2012-2013 y yo en ese momento no conocía ninguno. Y di con el blog de Simon Varley, que era empleado de CSC de aquella época, y empecé a leer todo lo que el hombre pues iba poniendo, ¿vale? Entonces, este hombre, después de estar trabajando como CEO, después de 2 años y medio lo dejó. La empresa llegó un momento donde la línea estratégica que ellos habían seguido les había gustado, pero la empresa matriz de repente decidió que ese experimento que se llamaba Fotango ya para ellos no tenía valor y ellos querían hacer otras cosas. Y entonces él dijo, bueno, pues me tomo un periodo sabático porque estoy muy cansado, es un trabajo bastante estresante y él se dedicó durante 6 meses a intentar modelar todo lo que él había aprendido siendo CEO acerca de la estrategia. Entonces estuvo leyendo un montón de cosas y al final, y es donde yo voy a intentar enfocarme, él entendió el ciclo de la estrategia como un proceso iterativo. Tú vas tomando decisiones, vas planteando cosas con una incertidumbre hacia adelante y sigues tomando decisiones porque tu negocio no para, porque tu proyecto no para, porque la vida continúa y estás en un entorno competitivo y tienes que seguir compitiendo. Pero tienes que ir aprendiendo con respecto a una serie de cosas, ¿vale? Entonces, al final, él modeló su ciclo, lo que es el entendimiento para él de lo que es el ciclo de la estrategia. Entonces, lo primero, para él, él cogió los 5 factores de Sun Tzu que vienen del libro del arte de la guerra, que son tener un propósito, que es un fin último que te lleva a caminar hacia adelante. Lo segundo, entender el contexto en el que estás operando o en el que tu empresa está llevando a cabo todas las actividades. Entender el clima, o lo que él llama patrones climáticos, que son todos los factores externos que te están ocurriendo. Por ejemplo, hay un patrón climático de finanzas que ahora es la inflación y que todos nos vemos, digamos, afectados en las empresas por ese factor. Entonces, hay una serie de factores climáticos que nos afectan. Ser consciente de ellos es fundamental. Después, la doctrina, que son hábitos que tienen las organizaciones, y liderazgo, que es básicamente una vez que tienes tu propósito, el contexto, entiendes el clima, tu organización tiene unos hábitos adquiridos, la organización y las personas que lideran esa organización, pues toman decisiones. Y toman decisiones en un sentido o en otro, porque al final los recursos son limitados. Y entonces hay que tomar decisiones. Lo segundo que él añadió a ese entendimiento eran 2 tipos de porqué. El porqué del propósito, y es el fin último que tiene una organización o una empresa, y después el porqué del movimiento, es el por qué hacemos las cosas. Muchas veces a mí me ocurre en mi empresa, nos están pidiendo un montón de documentación acerca de la usabilidad de las personas que tenemos dentro de los equipos. Y yo no lo veo porque trabajo en un nivel de ejecución operativo, pero arriba están tomando decisiones y hay un movimiento en el cual están intentando entender financieramente cuál es la calidad de ciertas cosas y hay una serie de movimientos que limitan la operación que yo estoy llevando a cabo. ¿Vale? Entonces hay movimientos y hay porqué del movimiento. ¿Vale?
Y es el por qué estoy avanzando en un sentido y no en otro. ¿Vale? Mi empresa, por ejemplo, decidió que no quería hacer ciertos tipos de contratos con ciertos tipos de empresas clientes por una serie de cosas. Y era, ¿por qué no me muevo en ese sentido? Pues por esto, por esto, por esto. Y entonces de repente pues te viene una política de no podemos hacer esto. ¿Vale? Lo último, él se aprendió muchísimo de un piloto del ejército americano que se llamaba John Boyd, que básicamente este hombre lo que hizo fue crear una cosa que llamaba el ODA Loop o el ciclo ODA, que es observar, orientarse, decidir y actuar. Él como piloto lo que aprendió fue que los pilotos y las personas que están ejecutando, si son mentalmente capaces de observar dónde están, orientarse, tomar una decisión y actuar basado en ella, tiene muchísimas más probabilidades de sobrevivir que si no lo hacen. Entonces él, cuando dejó de ser piloto y se dedicó a formar a otros pilotos, estuvo trabajando muchísimo en que los pilotos mentalmente ejecutaran ese ciclo mental. Y después intentaba, con los que volvían, tener el feedback de cómo habían ejecutado ese feedback mental. ¿Qué ocurre? Que toda esa teoría de comportamiento humano que este hombre había hecho, él lo trasladó a las empresas. ¿Y qué ocurre? Pues esto es una cosa que hay algunas empresas que lo ponen en práctica y especialmente se puede ver en las empresas de tecnología que son muy rápidas cambiando, que son muy rápidas lo que se llama pivotando o adaptándose a las nuevas situaciones que está teniendo. ¿Vale? Entonces, estos tres conceptos fue lo que él, lo que Simon al final construyó su ciclo de la estrategia. ¿Vale? Vale, los mapas de Barley. Entonces, él construyó una manera visual en la cual orientarse. Estos tres gráficos que pongo ahora mismo no son mapas, es un gráfico. Y en realidad los tres son iguales. ¿Qué es lo que hace que tener un mapa? Un mapa es fundamental para poder orientarse con un mapa, es tener un norte, es saber la orientación. Tú estás en una ciudad, lo primero que haces es coger el papel del mapa, buscar el norte y después le das la vuelta al mapa y de repente pues te orientas. Y de repente dices, sé que estoy en esta calle, ahora quiero ir hacia acá. ¿Vale? En los mapas, la posición tiene significado. En los mapas, el norte tiene significado. Entonces voy a ir al primer mapa. Este mapa es un mapa muy sencillo, es un mapa sobre Fotango y, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que es una cosa visual, está en un contexto. El contexto que tenemos aquí es la unidad de negocio de Fotango en el año 2005, donde ellos estaban haciendo experimentación con la impresión de fotografías y donde ellos de repente estaban aprendiendo que las personas de repente dejaban de imprimir las fotos y que de repente lo que hacían era almacenarlos en discos duros y lo compartían. Estamos hablando del 2005. Tiene que haber una posición. En aquella época, tener una página web era algo normal. Hacer una manipulación de imágenes era algo que estaba muy recién nacido. Estaba en su génesis. Ahora todo el mundo manipula las fotos, pero en el 2005 no. ¿Qué es lo que intenta representar? Pues en el eje de la Y tenemos la posición relativa con respecto al ancla, donde el ancla es nuestro usuario. ¿Qué es lo que quiere nuestro usuario? Y en el eje de las X tenemos el movimiento, la evolución. ¿Vale? Entonces tenemos la electricidad. La electricidad no nos da ningún valor añadido, todo el mundo la tiene, todo el mundo la usa.
Eso sí, si no hay electricidad, el resto de las cosas dejan de funcionar. Pero en el 2005 es innovador, pues, ofrecer a tus clientes la capacidad de almacenar fotos en la nube. Bueno, no se llamaba ni la nube, era online. Y la capacidad de hacer cierta manipulación de las imágenes. Ellos lo que hacían era, básicamente, tenían filtros estándar y podían poner una foto en sepia. ¿Vale? Entonces esto es el mapa. Después vamos a ver más mapas. ¿Vale? Bueno, concepto importante. Simon siempre ha tenido y siempre dice que lo más importante es conocer a tus usuarios, conocer quién es tu cliente, conocer todo y cada uno de los movimientos que tu cliente hace. Sí, y conocer sus gustos, conocer exactamente por qué hace las cosas, por qué se comporta de una manera, por qué hace X, Y o Z. ¿Vale? Lo siguiente es que tú también tienes que conocer tus capacidades. Tienes que saber cuáles son tus limitaciones. Tienes que saber en qué eres bueno. Tienes que reconocer y ser honesto en entender si eres competitivo en un área o no. Y si ellos en la unidad de Fotango, ellos sabían que eran buenos en una serie de cosas y sabían que no eran tan buenos en otras. Entonces, por ejemplo, ellos no eran buenos en el diseño de la página web que ellos tenían y ellos lo sabían. Pero después, a nivel del tiempo de respuesta de su producto, eran bastante buenos. Y en aquella época, ser capaz de mejorar el tiempo de subida de una foto en un sitio online, pues era un factor diferenciador que les hizo que les fuera muy bien. ¿Vale? Por último, él creó, aparte del mapa, creó una serie de tablas. Estas tablas son unas tablas que él utiliza de manera genérica. Por una parte, tenemos los patrones climáticos, que los hay de componentes, de finanzas, de velocidad, de inercia, sobre los competidores y de predicción. ¿Vale? Y son cosas que te pueden pasar ajenas a tu empresa y que realmente influyen en tu capacidad de ejecutar. Por otra parte, tenemos las doctrinas. La tabla de doctrinas, las doctrinas no tienen, no es cultura, ¿vale? Las doctrinas son los hábitos que tienes. Las organizaciones tienen hábitos buenos o hábitos malos. Y si ponemos el ejemplo de aplicar una doctrina a un hábito, digamos, saludable para el cuerpo, hay muchas organizaciones que tienen malos hábitos, que a lo mejor comen comida basura, que toman demasiado alcohol, que no hacen demasiado ejercicio y que de repente él lo que dice es, mira, yo propongo esta tabla de doctrinas y que son hábitos saludables. Si practicas deporte, si te mueves, si duermes las horas que deberías de dormir, esos hábitos saludables van a provocar que tu cuerpo se encuentre mejor. Y si te encuentras mejor, vas a rendir más. Pues si una organización tiene hábitos saludables, después va a rendir más. ¿Vale? Por último, tenemos los tipos de jugadas. Esta tabla, en realidad, son decisiones a distinto nivel en los cuales una empresa realmente pone en marcha una serie de acciones concretas de cómo quieren ellos jugar al juego. ¿Al juego de qué? Al juego de competir. Si tú estás trabajando en una empresa que lo que hace es construir casas, lo que quieres es saber exactamente en qué eres diferenciador, conocer cuál es el contexto en el que estás y después coger tus capacidades y explotarlas al máximo para ser capaz de, pues no sé, ganar más contratos, ser capaz de tener mejores clientes o ser capaz no de tener más clientes, sino de tener clientes de otro tipo que realmente te dan un beneficio que tú estás persiguiendo. ¿Vale? Y el mapa, al final, es, vamos a poder dibujar el usuario, las necesidades del usuario, las capacidades que tenemos y reconocer exactamente si esas capacidades realmente son buenas, si no son buenas, si están maduras o no están maduras. ¿Vale? Entonces,
Este Simon lo podéis encontrar en Twitter. Él es muy activo y se aprende muchísimo porque pone muchísimos ejemplos. Y él, una de las cosas que dice es que todos los mapas son incorrectos y que algunos son útiles. El mapa en sí, como decía antes Elena, no es útil. Lo que es útil es la conversación que tienes con el mapa. Y la conversación significa que tú estás proyectando una serie de ideas e intenciones con otra persona. Y que esa persona, si no te entiende, porque no entiende el mapa, te va a preguntar, oye, ¿por qué has puesto esto aquí? ¿O qué significa esto? Esa es la parte importante de los mapas, la conversación. ¿Vale? La conversación alrededor de los mapas es lo que importa. Bueno, vamos a intentar, voy a intentar hacer algo que es, voy a coger y voy a intentar enseñar un mapa en el contexto de las metodologías de gestión de proyectos e intentar a ver si se entiende bien la dinámica de qué representa cada uno de los componentes y intentar explicar cómo las cosas evolucionan, porque todo evoluciona. ¿De acuerdo? Entonces, voy allá. Este es un mapa, o el inicio de un mapa, acerca de la evolución del PMP en los entornos ágiles. Entonces, los jefes de proyecto que trabajamos en la industria del software, yo empecé en 2005, lo único que existía era el PMP y en ámbitos anglosajones el Prince2. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que cuando te dicen, oye, vas a hacer jefatura de proyecto, pues lo que haces es vas a la librería, buscas el libro y te lo compras y te pones a entender qué es exactamente qué es lo que ocurre, cómo se hace, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los proyectos ejecutados con esto, con lo que son las metodologías de waterfall o en cascada, tienen mucha cabida en entornos que están muy maduros. Es decir, una casa se construye siempre casi de la misma manera. Al final tiene distintos planos, distintos diseños, pero los materiales son siempre parecidos. Los materiales evolucionan, obviamente, pero las técnicas son conocidas. En la industria del software, cada 5 años, todo cambia. Todo es casi todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que a la hora de construir software, esta metodología de ejecución de proyectos pues no encajaba. Y empezaron a aparecer metodologías ágiles. Si alguno trabaja en la industria, probablemente le suena o ha trabajado con Scrum, con Extreme Programming, con RAD o con otros. ¿Vale? Hay un movimiento Agile muy potente que desde el año 2000, de hecho el manifiesto Agile creo que es del año 1999, y eso ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el desarrollo de software utilizando marcos de trabajo Agile son importantes, pero ¿qué ocurre cuando al final tienes muchos equipos de trabajo trabajando con esos marcos de trabajo ágiles? Pues que lo tienes que gobernar de alguna manera. Ahí es cuando, a partir de 2008, nace Scale Agile, que es el escalado de las metodologías ágiles. Básicamente, aparecen dos, SAFe y LESS. A su vez, las metodologías ágiles van creciendo y también van evolucionando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa evolución provoca que las empresas que terminan adoptando esas actividades dentro de la industria del software, de repente se comportan de una manera, son capaces de producir más rápido. Y de repente la conexión entre el equipo de jefatura de proyecto y las personas que están picando código realmente tiene muchísimo sentido y eso va evolucionando y va creciendo. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, pues SAFe, digamos, nació formalmente en 2011, LESS en 2013. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que PMI se da cuenta de que de repente, oye,
esto tiene sentido. Hay industrias que la forma de ejecutar proyectos en cascada tiene sentido porque se hace así, pero queremos dar cabida a otras industrias donde la evolución continua y la ejecución continua del desarrollo de las cosas también la podemos hacer. Y entonces en 2017 fue cuando ellos empezaron a introducir nomenclatura, conceptos e iteraciones que responden a lo que conocemos como Scale Agile. ¿Vale? No sé si se entiende, pero bueno. Voy para adelante. Tipos de evolución. Hemos visto un tipo de evolución de actividades y en este caso lo que he estado intentando es hablar de distintos tipos de componentes. Podemos hacer mapas de datos, de conocimiento, de prácticas y de actividades. En el caso este que es una práctica. Al final la gestión de proyectos es una práctica. ¿Vale? Este segundo mapa intento explicar el concepto de cómo, y aquí quiero poner la incertidumbre por delante, porque a lo largo de los siglos y los siglos, el ser humano ha ido construyendo herramientas de gestión y prácticas y especialidades que realmente les ha ayudado a evolucionar y a construir las cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces, si hablamos de la construcción y la arquitectura civil, pues tenemos la construcción, el Imperio Romano, la Revolución Industrial, la construcción moderna. Después apareció lo que es la industria, ¿vale? La industria textil, el acero, la máquina de vapor, ¿vale? Ahora ya hablamos de industria 4.0, que sigue evolucionando la industria. Después, gracias a la industria del acero, apareció la ingeniería como una forma de crear diferente. Después aparecieron otras especialidades de ingeniería. La informática es un poco la más nueva, ¿vale? Y ahora mismo ya existen muchísimas empresas de biotecnología y ellas van a crear sus propios mecanismos de gestión y sus propias nomenclaturas y su propia especialidad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que alrededor de todas estas especialidades se crearon un montón de cosas y que son herramientas de gestión que son lo que intento representar con esos circulitos azules. Todas ellas, la coordinación, la planificación, la gestión de recursos humanos, la especialización, la separación del diseño y la construcción, todo eso fue creciendo por necesidad, se fue creando y fue evolucionando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final en cada una de las especialidades todas esas herramientas que hoy usamos al día a día pues fueron creándose y fueron evolucionando y se fueron adoptando. ¿Vale? Hoy en día pues nosotros o yo cuando me enfrento a un proyecto pues todo eso para mí es un servicio básico, es decir, a mí me ponen dentro de un programa y la persona que me asigna el rol entiende que yo, como parte básica de mi conocimiento, conozco todo eso y soy capaz de aplicarlo para el problema que me dan. ¿De acuerdo? Y básicamente el contexto teórico es el PMBOK Guide. Todo eso está ahí. Todo ese conocimiento evolucionado y puesto en práctica para el entorno en el que estamos puede estar resumido en el PMBOK. A raíz de ahí hay un montón de experiencias que cada uno va cogiendo y va ganando, pero en realidad es conocimiento que se va cogiendo. ¿Vale? Bueno, paso a la segunda parte y es cómo pueden ayudar los mapas en la gestión de proyectos. Yo esto lo he aplicado en distintos contextos, pero hoy voy a poner ejemplos concretos en los cuales a mí me ha ayudado cuando he tenido proyectos o programas delante mía, ¿de acuerdo?
Entonces, siempre voy a hablar de distintos conceptos propios de lo que es la gestión de proyectos, integración, alcance, tiempo, coste, ¿vale? Al final, el propósito siempre hay un momento donde hay que definir un contrato. En mi caso siempre hay una fase de oferta, hay una fase de definición de un caso de negocio. Después al final se llega a un contrato y con ese contrato, que es el acuerdo, es con el que se ponen las cosas en marcha. Y obviamente en esas charlas se habla de la triple limitación, ¿no? Alcance, tiempo, coste, pero también calidad y otros factores, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que hay proyectos que son proyectos muy concretos y que la incertidumbre en realidad no es tanta, ¿vale? Porque hay muchos proyectos en los que yo he participado que son de mejora de eficiencia o de cambios de procesos y que están muy bien definidos, migraciones de productos, pero también he participado en proyectos de innovación. Entonces aquí la incertidumbre es mucho mayor. Y en esos momentos la conversación, intentar llegar a un punto de abstracción en el cual tú puedes hablar con la persona que normalmente no sabe de ejecución de proyectos, sino que sabe de otras cosas, intentar tener un lenguaje común basado en el lenguaje natural ayuda muchísimo, ¿vale? E intentar poner los patrones climáticos, entender cómo funciona su organización, enseñándole la tabla de doctrinas y decirle, vosotros tenéis estos hábitos, trabajáis así, ¿cuál es vuestra idiosincrasia? ¿Vale? Eso ayuda muchísimo y al final una parte interesante es que lo estás modelando de una manera indirecta, con lo cual no es una pregunta directa hacia él, sino es una pregunta indirecta. Eso, cuando no se tiene confianza con el cliente o estás en el proceso de conocimiento del cliente, es un aspecto que ayuda bastante. En la gestión de comunicaciones, a mí me ha ayudado muchísimo los mapas. ¿Por qué? Porque cuando he ido a un cliente de una unidad de negocio nueva o de un cliente nuevo que nos ha pedido algo, yo lo que he hecho a veces es con el RFP o con una conversación que he tenido con la persona, escoger, hacerme un mapa con todo el entendimiento de toda la información que yo he recibido y después irme a hablar con esa persona y decirle, mira, esto es lo que yo entiendo de tu entorno de infraestructura de los 5 data centers que tenéis en vuestra empresa. Y entiendo que la madurez de los servidores es esta, entiendo que la madurez de los servicios de bases de datos es esta, y entiendo que esto está funcionando bien, y entiendo, y de repente la persona me dice, esto es correcto, esto es incorrecto. Y de repente cambiamos el mapa, y de repente yo gano realmente conocimiento de lo que la persona realmente me está transmitiendo y que en realidad hay mucha información que no está por escrito o hay mucha información que yo he interpretado mal. Ahí los mapas ayudan muchísimo, ¿vale? Porque además no me hace tener que escribir en un contrato cosas que a lo mejor yo no he entendido bien y que pueden provocar fricción después a la hora de hacer el due diligence o el cierre del contrato, ¿vale? También te puedes encontrar en que, oye, este mapa es muy complejo, ¿vale? Pues también es verdad y a mí a veces he tenido que recular un poco, hacer un mapa más sencillo, ganar un entendimiento de lo obvio que se está dibujando y después hacerlo más complejo. Pero en la conversación realmente es la parte importante y hay personas que los mapas les gusta y aceptan el reto de trabajar sobre ellos y hay otras personas que rechazan de plano los mapas. Ellos quieren hablar a su manera, ellos quieren comunicarse a su manera y bueno, hay que respetarlo. En mi caso son el cliente y bueno, hay que respetar que no siempre se pueden utilizar, ¿vale? La gestión de personas a mí me ha ayudado muchísimo, especialmente en los programas.
En los programas, en los proyectos, normalmente la persona que tienes delante conoce muchísimo la parte de ejecución. En los programas, estoy hablando a lo mejor un programa con 7 proyectos de unos 6, 8 meses, entre 6 meses y 18 meses de ejecución del programa, y donde hay personas con las que yo hablo que en realidad no tienen idea concreta de muchas de las cosas que se están construyendo, que suponen activos que cuando están construidos dan beneficio a su organización. Y ellos solamente están esperando que eso está en verde para recoger el beneficio que están esperando, pero no entienden lo que hay por debajo y no entienden la complejidad. A mí los mapas me han ayudado mucho porque yo he dibujado mi mapa y he ido comunicando con mi mapa. Entonces, algunas personas que tienen poco tiempo y que tienes que respetar, que son personas muy ocupadas porque tienen cargos muy importantes y que de repente te dan 15 minutos para hablar porque necesitas tomar una decisión y quieres corroborarla con esa persona, como ellos ven el mapa, entienden cuál es la situación porque ya han visto el mapa. Y de repente vas a la pregunta concreta. Oye, tenemos esto, la plataforma aquí, queremos mejorarlo, vamos a hacer un proyecto para hacer esto, esto y esto. ¿Te parece bien o no te parece bien? Yo lo vamos a proponer porque si no, no vamos a ser capaces de evolucionar estas otras 2 cosas que tenemos aquí y que van a provocar un beneficio en el cliente, que es lo que estás esperando. Y de repente la persona, eres capaz de no tener que repetirle todo desde cero, sino que la persona inmediatamente tiene un contexto. Y con ciertas personas, tener cuidado con su tiempo es muy importante. ¿Vale? Entonces a mí, a la hora de ganar entendimiento, me ha ayudado muchísimo. Obtienes feedback, fijas expectativas, en la incepción de los proyectos determinas el contexto mucho mejor que después lo puedes poner en el contrato, y las reuniones las haces más rápidas, que al final es importante. Joaquín, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? por supuesto. ¿Tiene sentido utilizar esta herramienta o sea, la herramienta la utilizas tú preparas todo, te ubicas, coges el contexto, tus patrones climáticos y todo esto y tú montas el mapa? ¿O tiene sentido ponerte con tu equipo y montar el mapa con tu equipo? Tiene sentido, depende del mapa, depende del propósito. Yo he hecho mapas solos y después los comparto y pido feedback y los modifico con respecto al feedback. Porque normalmente lo que me pasa es que nadie sabe hacer mapas, solamente yo, ¿vale? Pero he tenido equipos que saben lo que son los mapas, se han interesado por los mapas y yo he explicado en media hora cuáles son las reglas de lo que quiero construir y hemos construido mapas juntos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un proyecto que hicimos de recursos humanos a nivel europeo con un montón de módulos de SAP. Recruitment, Payroll, Talent Management, gestión de tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la gestión de tiempos, la madurez que yo entendía de la implantación en cada país era diferente a la que tenían los técnicos. Entonces ellos me decían, Joaquín, es que en Bélgica y en Holanda ellos tienen esto muy maduro y muy estándar, es decir, está en la parte de commodity, pero después tenemos otros países donde realmente es custom build, porque hacen mucho trabajo a mano. Entonces tienes que explicarle al cliente que en realidad esta es la situación real que ellos tienen y que si ellos quieren hacer una mejora de la gestión de tiempos general, tienen que entender que para Holanda y Bélgica va a ser relativamente sencillo porque está todo automatizado, pero que en Italia se hace manualmente, porque además en Italia la gestión de tiempo en ciertas plantas se hace con papeles y tarjetas. Es una cosa, yo de hecho fui a esa planta química y me quedé alucinado porque las personas van como antiguamente, meten una tarjeta y hacen clac. Y después hay alguien que recoge las tarjetas y contabiliza los tiempos que ha trabajado la gente. Siglo XXI y estamos así en algunas plantas. Entonces, ¿tiene sentido? La respuesta es sí.
Y además, a ti como jefe de proyecto que después tienes que ir y hablar con el cliente, tú vas con la seguridad de que sabes lo que ocurre en la realidad. En mi caso, yo me sentía con confianza de ir al cliente y decirle, mira, es que mi equipo técnico me está explicando esto, esto, esto y esto. Y entonces la persona decía, bueno, dame el mapa, dame la información, que yo quiero corroborar lo que tú me estás diciendo. Y claro, el tío se fue a llamar al tío de Italia, le dijo, oye, ¿esto lo hacéis así? Sí, sí, claro. Y era como que claro, que lo hacéis a mano. Y claro, el tío flipaba. Entonces, sí, si tu equipo está abierto a hacerlo y tú necesitas información, en realidad el mapa es una zona neutral, donde evitas muchos conflictos, donde también evitas que de repente, a mí me pasa mucho. Yo cuando hablo con técnicos, los técnicos se creen que los estoy evaluando y no entienden que yo al final necesito la información porque yo me tengo que dar la vuelta y pedirle $500,000 a un tío y que tengo que justificar por qué le estoy pidiendo ese dinero. Y ellos, cuando yo les estoy preguntando, pero esto cómo funciona, pero esto por qué lo hacemos así, se cree que yo estoy cuestionando su trabajo y no lo es. Yo estoy intentando tener información para poder defender un presupuesto delante de un cliente. ¿Qué pasa? Que el mapa se convierte muchas veces en un territorio neutral y entonces la gente es más abierta a hablar. Y hay otras veces que no. Hay otras veces que hay personas que deciden no quieren hablar y el mapa lo ven y dicen, vale, me parece muy bonito, pero yo voy a estar callado. Ahí no puedes hacer nada. Pero sí, si eres capaz de hacer mapas con la gente, es muy interesante y muy útil. Y después la comunicación con el propio equipo es también muy útil. Gracias, me parece como herramienta de comunicación me parece tiene un potencial enorme. Vale, gracias por la aclaración. De nada. Bueno, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, para las personas que conocen el contexto de lo que se está haciendo, esto no tiene mucho sentido, pero para los stakeholders que no conocen la naturaleza de las cosas, a veces cierto impacto visual ayuda. ¿Vale? Entonces, esto era, al final las líneas de los mapas son líneas de dependencia. En esta aplicación, que es una aplicación de recruitment, donde tú puedes optar a un trabajo, pues detrás hay una serie de capacidades que se ponen en marcha y bueno, el software pues se va evolucionando, que son estas líneas rojas, y en los equipos de trabajo pues están intentando evolucionar ciertas partes de las aplicaciones para intentar mejorar los procesos que realmente la empresa quiere poner en marcha. ¿Qué ocurre? Esto estoy hablando de hace bastantes años, ¿vale? Pues que tú vas a identificar riesgos. Donde hay menos madurez, hay mayor incertidumbre y tú como jefe de proyecto al final tiendes a indicar más riesgos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este proyecto en concreto, la visualización de los riesgos, yo al final hice una lista, pero lo dibujé. Y en el dibujo, al final, pues vemos una zona que es que, bueno, pues toda esta parte de aquí, pues en realidad, que es la parte más madura de la aplicación, tiene pocos riesgos, pero en la parte donde todo está hecho, no voy a decir a mano, pero sí hecho en casa y que no estaba hecho con productos estándar, pues en realidad hacer la transformación de ciertos aspectos pues tenía ciertos riesgos y que se fueron, digamos, poniendo. El cliente en concreto era muy consciente de los riesgos que están aquí arriba, pero era inconsciente de esta parte de aquí abajo, porque claro, no lo veía. ¿Vale? Entonces, pues era una ayuda visual que a veces nos puede ser útil. Gestión del alcance. Bueno, esto es en mi caso es el pan nuestro de cada día. Yo he trabajado mucho tiempo con equipos de trabajo que hacen servicio y proyectos. Entonces, al final lo que ocurre es que el cliente intenta que lo que no me haces en el proyecto me lo haces con el servicio.
Y entonces me lo ahorro del proyecto porque el servicio ya lo estoy pagando. Y entonces intento poner todo dentro de muchas cosas. No, no, esto lo haces tú. No, esto lo haces tú. Esto lo haces tú. Bueno, sí, pero ¿lo hago dónde? No, lo haces como en el servicio. No, no. Y entonces tienes tu pequeño. Entonces el mapa, al final, te ayuda a poner las cajas y después asignas quién hace qué. De nuevo, hacerlo en un territorio neutral ayuda. De nuevo, también el reconocimiento de proveedores externos ayuda. Oye, ¿quién va a hablar con el proveedor externo? ¿Lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? Porque si lo voy a hacer yo, lo siento, pero te tengo que meter ciertas horas de coordinación, tengo que meter también que en las reuniones voy a tener que meter a un técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es esfuerzo. Lo hago yo o lo haces tú. A mí no me importa hacerlo. Si lo quieres hacer tú, lo haces tú. Pero entonces significa que ese canal de comunicación lo mantienes tú. Entonces, claro, hay clientes que son muy espabilados y que llevan mucho y dice, si él no se da cuenta de que eso lo tenemos que hacer, perfecto, porque al final hay que hacerlo. Y si él quiere que yo le firme los entregables, lo va a tener que hacer. ¿Qué pasa? Pues que dibujas el mapa, le haces reconocer las cosas, él termina reconociendo que o es de una cosa, de una forma u otra, y al final a ti te ayuda a no entrar en conflicto y en tener una conversación más dialogada. ¿Vale? Al final los clientes son como todo. Hay clientes que reconocen las cosas de una manera más fácil, hay otras personas pues, que son un poco más duras y que intentan negociar y apretar la negociación. ¿Vale? Pero en la gestión del alcance los mapas ayudan mucho. Concretamente en los proyectos en los cuales tenemos mucha incertidumbre de conocimiento. Porque cuando tú construyes casas, pero de repente te dicen construyes casas en Canadá en invierno, de repente el contexto es completamente diferente. Y de repente tienes que tener en cuenta que hay cosas que se congelan y que hay líquidos que se congelan y que hay y la manera de repartir los camiones del cemento tienen horarios y tienen no sé qué y tienen no sé cuánto. Y esos son un montón de restricciones y condicionantes que al cambiarte de contexto, pues ocurre. En mi caso, que trabajo en proyectos de software y que a veces son tecnologías, como por ejemplo hacer un proyecto de Machine Learning con un equipo de trabajo que no conoce, que realmente es un cliente que ha hecho 5 cursos de Machine Learning, es muy complicado. Entonces, lo primero que tienes que tener es comunicación con ellos. Entender qué es lo que saben, entender el gap o la diferencia entre lo que saben y lo que deberían de saber e intentar acercar posiciones para llegar a un entendimiento común de lo que quieren y de las expectativas y hacer un asentamiento de expectativas reales. ¿Vale? Vale. A ver... Bueno, gestión del alcance, bueno, esta me la voy a saltar porque es muy parecido a todo lo que ya he comentado. Al final, la gestión del alcance también es la calidad de las cosas. En este caso, era un proyecto de trading algorítmico y había un problema muy grave con los datos. Los datos propios y preparados, la calidad era muy mala. Muy, muy mala. Y realmente el proyecto se hizo una fase de proyecto de piloto y fracasó. Y fracasó porque en realidad la calidad de los datos era insuficiente. Y todo lo que ellos querían hacer en realidad no se podía hacer porque no tenían los datos. Es decir, ellos querían construir una máquina fantástica que fuera por la carretera como si fuera un coche, pero no tenían gasolina. y eran incapaces de poner una gasolinera en medio del desierto, con lo cual al final el cliente decidió no tirar para adelante. ¿Vale? Gestión de costes. Cada componente es algo y si lo quieres mover tienes que poner dinero, tiempo y esfuerzo y foco. ¿Y qué ocurre? Pues que a la hora de gestionar un programa donde tú tienes un entorno con un montón de activos, en mi caso, servicios de IT, infraestructura y software, cada una de estas cajitas, aplicaciones, servidores web, nube pública, despliegues automáticos, herramientas de monitorización. Si tú reconoces que la monitorización es un problema importante porque no tienes alarmas
pues vamos a hacer un proyecto que la haga que madure, que sean eficientes y que de repente tú después puedas poner una serie de herramientas que te permitan hacer una monitorización inteligente. Pero si no haces esa madurez previa, nunca lo podrás hacer. ¿Qué ocurre? Pues que el project sponsor de tu cliente tiene un presupuesto y tiene que tomar decisiones. El mapa, con el reconocimiento y la verificación de la madurez de cada uno de sus componentes por parte de su equipo, porque yo no decido cómo de maduro es una cosa, sino lo deciden ellos, de repente él se siente más cómodo tomando decisiones y justificando sus decisiones con sus mayores. Entonces, cuando alguien le viene y le dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis invertido este dinero estos meses en mejorar esto? Es una mejora porque no habéis puesto algo nuevo. No, porque esto lo estamos haciendo porque este es nuestro mapa. Este es lo que queremos intentar y queremos evitar que los servidores sean muy menos lentos y cuando haya fallos el usuario final no se ve afectado. Y ese es el enlace con el negocio. ¿Vale? Entonces, toma de decisiones enfrente de la incertidumbre y asignación de dinero. Al final, para ti es gestión de coste. ¿Vale? Joaquín, perdona que te interrumpa, estamos sobre la hora. Lo digo Sí. por si quieres a lo mejor incidir en algo de lo que quede, continuar, abrir a las preguntas aunque lo estamos contando. Vale. También estaba comentando por el chat que lo estamos grabando por si hay alguien que no quiere continuar, pero bueno, preferimos pues, que tú completes tu ponencia, Vale. lo que tú quieras. Es solamente por avisarte del tiempo, ¿vale? Vale. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo y también se tenga que ir, pues que dispare ahora. Y si queréis las 3 slides que quedan, las reviso de forma rápida. Vale, yo sigo para adelante si estoy atento al chat. Vale, gestión de costes y los flujos de capital. Al final es la toma de decisiones. Lo mismo, en este mapa es un poco exponer, tenemos que tomar una decisión. Necesitamos construir una capacidad, este es el problema. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Buscamos un partner o alguien que nos haga algo o lo hacemos con nuestro equipo? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de las cosas? ¿Vale? Este mapa es un mapa que yo tenía para mí y era con respecto a mis equipos. El cliente, que era un cliente global y que entendía todos los servicios y me daba una foto y un feedback global, me hablaba de, oye, los otros proveedores nos están haciendo automatización y vosotros no estáis automatizando. Sois muy buenos colaborando con nosotros y la respuesta al cambio sois muy buenos. La entrega las hacéis con buena calidad. Hay ciertas interacciones individuales que tenéis que mejorar y la motivación también entendemos que tenéis que mejorarla. Entonces yo me hice este mapa y después con mis equipos daba el mismo discurso a todos y promovía muchísimo esta parte que era la parte de la automatización. Entonces era un mapa que a mí me ayudaba a tener una guía de qué tenía que comunicar, qué feedback tenía que dar y cuáles eran las razones por las cuales los tenía que dar. Y además la exigencia era igual para todos. Mis 7 jefes de servicio tenían la misma exigencia. ¿Vale? Vale, y terminando, ya esta es la penúltima, para qué sirven y para qué no sirven. Voy a ir por la parte que no sirven. Esto no es una bola mágica, ¿vale? Esto no tiene la solución a nuestros problemas y no siempre es aplicable. No es algo que podamos externalizar y esto es una cosa que Simon repite. No dejes que tu vida la gobiernen otros, pues no dejes que las decisiones que tú tienes dentro de tu rol en tu organización las tomen otros. Hazte cargo de tus decisiones y no permitas que un consultor venga y te diga qué es lo que tienes que hacer. Sé consciente de lo que tú tienes que hacer. ¿Vale? Y no es aplicable en todos los escenarios. Ayuda mucho, pero también tiene sus limitaciones. ¿Vale? Cuando después te pones a ver
hay cosas que tienen limitaciones y tienes que saltar a otras cosas. Por ejemplo, en gestión de productos, los mapas de Barley se utilizan mucho para intentar saber qué es lo que la gente quiere, pero llega un momento en que el mapa se llena de necesidades y de pruebas y queda muy grande, ¿no? Entonces, al final se utilizan otras herramientas, ¿vale? Pero bueno, ayuda a tener un lenguaje común, promueve un sitio neutral donde hablar, promueve que pensemos de manera estratégica, promociona el pensamiento de anticipación, nos ayuda a detectar riesgos y acciones de mitigación, que para un jefe de proyecto es fundamental, ayuda a eliminar desperdicios y duplicidades cuando se organizan los equipos y bueno, tiene muchas ventajas, ¿vale? Por último, y bueno, si a alguien le ha resultado interesante, bueno, pues voy a empezar por abajo. Podéis pues, seguir a Simon Barley que en Twitter, que él es muy activo. Si tenéis preguntas concretas, me podéis escribir por correo o también en Twitter, pues también podéis conectar e intentar ver cosas. Hay un GitHub donde hay una comunidad donde se publican muchísimas cosas acerca de los mapas. Hay muchas empresas grandes que ya los están utilizando, Amazon, Microsoft, Spotify, las Naciones Unidas. De hecho, les comentaba a Elena que hay una petición de un trabajo en Amazon donde piden tener experiencia en mapas de Barley. Y de hecho, de vez en cuando ya empieza a verlo. ¿Qué ocurre? Que esto ahora mismo está en una incepción, ¿vale? No se sabe si va a evolucionar positivamente o no. A mí al final me ayuda, entonces yo lo uso. Si lo va a usar el resto del mundo, yo ya no lo sé, pero a mí me ayuda. El día que me deje de ayudar, lo dejaré de usar. ¿Vale? Joaquín, hablando de eso, que decíamos bueno, que tú vienes del mundo IT, como vengo yo, pero preguntando por la gente que esté fuera de ese, bueno, pues de esa industria, ¿le has visto otras aplicaciones? ¿Sabes de gente que lo use? ¿Ves que puede funcionar igual? Sí, por ejemplo, en el National Health System, ellos han hecho reorganizaciones de los procesos utilizando los mapas. Y el Departamento de Estadística de las Naciones Unidas utiliza los mapas de Barley para sus equipos de investigación de dónde van a hacer los próximos análisis estadísticos. Porque claro, tú analizas los datos de una manera ahora, pero la tecnología evoluciona y de repente es, ¿qué más datos puedo intentar sacar? ¿Qué más puede ser de utilidad? Entonces, ellos utilizan los mapas para intentar anticiparse a qué información le podría ser de utilidad a las Naciones Unidas. Entonces tienen una serie de necesidades estratégicas e intentan llegar a ellas y la manera de conectarlo muchas veces los mapas. Y el caso de hecho, el uso que está dándole Amazon y por la vacante esa era para un trabajo en el sector público, porque era la reorganización de las capacidades públicas dentro del sector del IT, pero unido con las necesidades de los ciudadanos. Y de hecho hay muchos mapas en el GitHub, hay algunos mapas de ética, hay mapas de ética y de comportamiento. De hecho, Simon tiene un mapa muy interesante sobre ética y de comportamiento que cuando te pones a hablar sobre él, entiendes comportamiento, la cultura, los valores arraigados y él lo utiliza muchísimo para hablar de cómo nos hemos comportado. Por ejemplo, el comportamiento con respecto al COVID y cómo ha influido la cultura y los valores que tienen las personas en un país o en otro. ¿Por qué en unos países mucha gente ha ido a vacunarse voluntariamente y en otros ha habido un rechazo a la vacuna? Pues ahí la respuesta no es sencilla, es compleja. Y él lo mapea con ética, valores, comportamientos, valores arraigados, la familia, la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimos contextos donde se puede llegar a dibujar. Genial.
Pues no sé si hay alguna pregunta más por ahí. A ver, aquí viene alguien que ha escrito, Jaime, súper interesante, mañana me pongo a investigar los links, vale. Vale, a ver, si entráis en joapen.com mapas de Barley, ahí podéis encontrar todo. De hecho, hay una página de recursos donde están todos esos enlaces. Si no tenéis ningún problema con el asunto del inglés, pues podéis encontrar dentro del GitHub una lista que es bastante grande de mapas, porque al final esto es como todo. Tú a lo mejor no quieres dibujar un mapa porque no estás cómodo, pero si lees muchos mapas, vas cogiendo la idea y vas aprendiendo de cómo hacerlo. Es como los idiomas. Los idiomas, aprendiendo de un libro es complicado, pero si viajas al país y te empiezas a encontrar cosas, en realidad captas muchas más cosas y aprendes de una manera más rápida. Hay un par de preguntas en el chat, Joaquín. ¿Vale? ¿Cuál es alguna aplicación para recomendaciones para hacer aplicación? Pues mira, hay varias aplicaciones. Hay aplicaciones que son incluso codificadas, es decir, tú escribes y él te va dibujando el mapa. Después hay gente que dibuja los mapas en Miro, que es una herramienta. Yo los dibujo, al final lo que me ocurre a mí es que como trabajo en un entorno de ofimática y trabajo dentro de lo que es con PowerPoint o con Excel, tengo los mapas puestos en Office. Entonces estos mapas, por ejemplo, que yo hago, la verdad es que los hago con Microsoft Office porque al final es la herramienta que tengo. De hecho, en la web que tengo de mapas de Barley, tengo mapas, plantillas en el Office de Google y también en Microsoft Office. Y en el GitHub vais a encontrar enlaces a ¿Herramienta o...? a herramientas. Te Vale, pregunta por entonces, ahí Rosa también, qué interesante lo del COVID, ¿dónde se puede ver información sobre eso? pues mira, voy a poner esto, voy a poner esto aquí para que lo tengáis, ¿vale? Después voy a intentar screen sharing, share new screen, voy a intentar compartir. GitHub, ¿vale? Share. Bueno, espero que haya cambiado la página y que veis el GitHub. Sí. Vale. Vale. Bueno, este es el GitHub donde hay muchísimas cosas. Esta es la comunidad y aquí podéis ver vídeos, lecturas, comunidades y plantillas. Plantillas y aplicaciones. ¿Vale? Entonces, aquí hay un Quick Start para el que quiera aprender las cosas básicas. Hay una comunidad que es esta de Slack, que es un poco la más activa. La de LinkedIn, la verdad que no es muy activa. A nivel de lecturas, pues hay muchas lecturas. El libro que hizo Simon, ¿vale? Y que yo traduje. De hecho, el libro, si lo queréis leer en español, lo tenéis ahí gratuitamente en la página web que yo os he puesto ahí, ¿vale? Y un montón de cosas. Este es el blog original de Simon. Este libro lo tengo todavía pendiente de leer, de Eric Schoen, ¿vale? Y aquí hay un montón de vídeos. En los vídeos se habla muchísimo de cosas concretas. Después hay una serie de cursos que también se ofrecen. Y después lo que llaman mapas en la selva, ¿no? Y es mapas de gente que ha ido haciendo mapas. De hecho, el primero que sale en la lista es mío. Casualmente es mío, ¿vale? De hecho, hay algunos que son míos. Entonces hay 4 personas que mantienen esta página y ellos pues tienen un montón de cosas, ¿vale? Este está en inglés, ¿vale? Es sobre la empresa Zalando. No sé si, bueno, ahora se va a cargar, pero es un mapa sobre la empresa Zalando y cómo funciona. Entonces está dibujado el mapa, pero después está explicado.
explico cómo funciona, cuáles son los valores añadidos de la empresa, cómo ellos pivotaron de ser una empresa de retail tradicional a una empresa donde ellos utilizaban la información para realmente maximizar sus ventas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, está en inglés, pero hay un repaso completo de todas las capacidades que ellos ponen en marcha, ¿vale? Entonces aquí veréis mi nombre porque yo pues he ido haciendo un montón de cosas. Y de hecho el de Ethics, yo no sé si está aquí, el de Ethics no está aquí. Pero lo puedo pasar porque yo creo que en el... A ver, Ethics. Vale. A ver, este es el de Ethics. No, pues este no lo tengo yo por aquí. Ah, no, este lo tengo en uno de Facebook. Creo que es el de Facebook el que lo tengo. Vale, este creo que es. Jesús. Vale. Bueno, este es el mapa. Este es el mapa de comportamiento de Simon. No sé si se está viendo el mapa o no. Ups. Sí, sí, se ve, Joaquín. Vale, pues espérate, a ver si... Este es otro mapa de cómo funciona Facebook, pero este no lo tenía. Ah, este. Mira, este es el mapa de... Este es el mapa de ética, ¿vale? Toda la parte que no es roja, él lo pone todo en negro y básicamente él lo que pone es que básicamente los ciudadanos somos el me versus we, que lo llama él, es yo, el nosotros, ¿no? Entonces él dibuja la individualidad, el control y habla acerca de un montón de cosas de cómo se toman decisiones y de cómo a él, por ejemplo, no le gusta Facebook, porque en realidad hay un montón de decisiones que se toman en esa plataforma en las cuales tú no estás respaldado por tus valores como ciudadano. Es decir, tú vives en un país del primer mundo y tienes unos derechos y unas responsabilidades, pero esos derechos se respetan. De repente, en el mundo virtual, si tú accedes a Facebook, realmente el poder judicial, legislativo y ejecutivo no está separado, está unido. Lo tiene Facebook. Tú no lo tienes. Entonces él critica muchísimo ese tipo de cosas, de que cómo hemos evolucionado en la parte tecnológica, hemos evolucionado muchísimo, pero en la parte de la adopción y el respeto de un montón de derechos que se han ganado a golpes y a base de huelgas y a base de muchas cosas, de repente permitimos que sean gobernados de otra manera. ¿Vale? Entonces este mapa contiene muchas cosas del comportamiento humano. Y por ejemplo, lo que son los símbolos, los rituales, la memoria, las doctrinas, los valores, que al final es todo eso unido. Hay pueblos que son más competitivos que otros, hay otros que necesitan una sensación de seguridad, otros menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en este mapa en concreto, básicamente lo que él quería decir es que Facebook realmente tiene la capacidad de gobernarte y de enjuiciarte. Ellos pueden cortar tu usuario y de repente tu presencia online desaparece. Y tú no puedes ir a reclamarlo. O puedes ir a reclamarlo, pero puede ser que no te tengan en cuenta. Por ejemplo, a mí Twitter me bloqueó mi usuario de Twitter y de repente estuve 2 meses hasta que alguien del departamento de servicio técnico atendió mi queja. ¿Vale? A mí me daba un poco igual, pero en realidad te das cuenta de que tú tienes una marca personal, tienes una presencia online
y realmente pues estás en manos de un tercero. ¿Vale? Joaquín, buenas. Sí. ¿Me oyes? Ah, vale. Sí. Mira, tengo una pregunta. Tú al principio comentaste, y es totalmente cierto, que claro, hay diferencia entre lo que es un gráfico y un mapa, ¿no? Porque el mapa tiene su norte, ¿no? Sí. Entonces a mí me pasa que yo veo los mapas, y este último en concreto, y tiene algún truquillo o cómo, lógicamente me falta experiencia y más visualizaciones de mapas, ¿vale? Como tú has dicho, de los idiomas, pero es que para mí, o sea, yo veo esos mapas, este último que has puesto de Facebook, creo que, Sí. bueno, a ver si no sé por dónde tirar. ¿Sabes? Claro, no sé si me porque, explico. O sea, claro, sí, no, veo esto y me completamente. dice, vale, el norte, bueno, que no sé si es luz, ese o los rojos. Mira, ¿sabes? Entonces mira, no sé bien. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un niño de 5 años, ¿vale? Uh-huh. Y en Sevilla hay un parque que se llama el Parque del Guadalquivir. Uh-huh. Y en ese parque hay un jardín que es un laberinto. Uh-huh. Sí. ¿Vale? Entonces mi hijo de 5 años, yo cogí una foto cenital y lo convertí en un mapa. Uh-huh. ¿Vale? Y no sé si ves el mapa del jardín. Sí. Sí. Vale, entonces en los puntos rojos yo lo que hago es me voy de vez en cuando con él y le escondo un dinosaurio pequeñito. Y le doy el mapa y a él le cuesta trabajo orientarse. Claro, claro. Y lo mismo que te pasa a ti ahora mismo. Claro, claro. Sí, porque sí, no has sí. visto nunca ese tipo de mapa. Claro, es que Es natural, ¿sabes? vamos. Claro, claro. He Entonces, visto otras cosas, claro, y digo, bueno, el eje de la X, el eje de la Y, pero veo los 4 segmentos bien diferenciados, pero veo muchos elementos, ¿sabes? Que sí, supongo que será eso. a ver, Lo veo ahí, caótico, vamos, la verdad. claro, claro, la primera vez es muy caótico. Claro. Y de hecho, Claro. he intentado utilizar mapas que son más cercanos a la jefatura de proyecto e intentando enfocarme en resaltar esas partes porque entiendo que ese lenguaje, y eso lo tenéis todos en la cabeza, si sois jefe de proyecto, los riesgos y la incertidumbre de definirlos y de no equivocarte al estimar mal un riesgo es importante. Entonces, como en todo, necesitas un periodo de adaptación, porque todo al final evoluciona, ¿no? Vale, gracias. ¿Vale? Entonces yo, a ver, Simon siempre lo dice, la manera de aprender es mapeando, es haciendo mapas, es cogiéndote un poco la teoría, los 5 pasos de cómo crear una estrategia, dibujar el usuario, definir muy bien el usuario, definir cuáles son sus necesidades y después ir dibujando y ir compartiendo esos mapas. A mí me sirve cuando compartes. Ya. Por ejemplo, si en un minuto, o sea, en este que estamos viendo, ¿por dónde empieza? ¿Dónde focalizas la primera atención? Mira, a ver, te voy a intentar poner un mapa que sea más sencillo. Te voy a poner un mapa de alfa bet. A ver si... Mira, este fue la empresa Alphabet, ¿vale? Es una empresa... ¿Conoces Google, entiendo? Sí. Vale, entonces, mira, una de las cosas que estuve analizando de la empresa fueron los distintos servicios que ellos tenían. Y bueno, una de las cosas que yo también me dedico es a invertir en acciones y en empresas. Entonces, en foros de cosas de finanzas, pues estuvimos hablando de cuál era el valor, dónde se facturaba, dónde esto, dónde lo otro. Bueno, pues al final yo lo que hice fue haciendo distintos mapas para entender bien exactamente cómo funciona la empresa Google o Alphabet, ¿no? Entonces, al final, empezamos por el usuario, que soy yo. Entonces, ¿de dónde saca dinero Alphabet? Pues el 93% de su facturación son los servicios de Google.
¿vale? Después ellos tienen un negocio que es el negocio en la nube, que le da un 6,7% y que ellos están invirtiendo mucho dinero. Y después ellos tienen como lo que llaman otras apuestas, donde ellos son negocios futuros, que ahora mismo están o son nuevos o son emergentes. Vale. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que ellos hacen mucho dinero con el punto número 1, que son los servicios de Google. Y es lo que ellos llaman los pilares de Google. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que dentro de los pilares de Google hay servicios que están muy maduros, como los servicios de publicidad, como los servicios educacionales, que los están potenciando muchísimo, como el Workplace Services, que es la unión de Gmail, el Google Sheets, el Google Docs, el Meetup, un montón de cosas, ¿no? Servicios de cartografía, el Google Maps, y después, pero después tienen otros que son nuevos, que son de juegos, de servicios de autónomos, servicios móviles. Ellos tienen móviles, ellos tienen todo lo que es el software de Android, servicios de salud, ¿vale? Entonces ellos tienen una parte del negocio muy madura y que les da mucho dinero, que es la parte de la derecha, y después tienen otras apuestas. Dentro de las otras apuestas, pues podemos verlo. A la derecha tenemos Google y una serie de empresas, y después a la izquierda tenemos una cosa que se llama el X Project, que es donde está Waymo, Wing, Loom, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen muchísimas empresas de esa manera. Después, cuando tú miras los Google Pillars o los pilares de Google, probablemente reconocerás la mayoría de los iconos. Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo hablo con mi padre y le digo, ¿tú utilizas la búsqueda de Google? Me dice, sí. Pero yo le pregunto, mi padre tiene 71 años, ¿utilizas el correo de Google? Me dice, sí, Gmail. Y yo le digo, ¿y utilizas Android? Y me dice, no sé lo que es Android. ¿Por qué no sabe lo que es Android? Porque él, como usuario, en su cadena vertical, él ve la parte de arriba. No le interesa Gboard, Google Chat, Google Play, Drive, ni el Android. Le da igual, él es un usuario. Ah, que está ahí. Vale. Yo uso el buscador. ¿Vale? Entonces, cuando te pones a dibujar, vas viendo que hay cosas que tienen sentido dibujarlas, que no, etcétera, 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 ¿vale? Después, por ejemplo, los servicios de publicidad, yo aprendí muchísimo haciendo el dibujado, porque aprendí muchísimo de cómo funcionaba todo el servicio de publicidad que ellos tienen. Tienen un montón de herramientas que después cuando hablas con... yo he tenido la oportunidad de hablar con chavales que tienen 20 años que dominan estas herramientas y que te montan una página web y le sacan dinero, o sea, exprimen la patata de una manera tremenda. Y es porque dominan todas estas herramientas y son capaces de atraer tráfico a sus páginas y después cobrar por publicidad. ¿Vale? Entonces, entender todas estas cosas, pues bueno, pues te da un poco de perspectiva y después lo ubicas. Pero es importante empezar por cosas sencillas. Es como todo, antes de correr tienes que andar. Vale. Muchas gracias, Joaquín. De nada. Joaquín, preguntaban por el libro dónde estaba. Eso es, no sé si está en GitHub o has dicho en otro enlace. ¿Dónde podemos descargar el libro que es gratuito? Pues mira, espérate porque te pongo el enlace. A ver, el libro creo que no se puede descargar, te lo tendrías que, digamos, currar un poco. ¿Vale? El libro, espérate, lo voy a poner en la otra página porque así lo ve todo el mundo, porque creo que esto está compartido, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo en el chat, ¿vale? En el chat, ¿vale? Entonces, esta es la página web que yo tengo con cosas en español. Después tengo la otra que le pongo un montón de cosas en inglés, ¿vale? Entonces, la primera parte es el libro, ¿vale? Y entonces el libro ahora mismo tiene 19 capítulos. Simon ha anunciado que va a poner 2 más, pero todavía no los ha publicado.
y el libro por capítulos está aquí. Entonces, si lo quieres bajártelo, la verdad es que no lo he hecho nunca y es imprimírtelo en PDF y ya lo puedes bajar. Pero está aquí todo. ¿Vale? Y él cuenta su historia y él cuenta un poco cómo empezó estando perdido, cuenta su historia en Fotango, cuenta un poco toda la parte esta que he hablado del ciclo de la estrategia, la práctica militar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya a partir del capítulo 2 es cuando empieza a trabajar sobre los mapas y empieza cuando él empezó a hacer los mapas, que de hecho el primer mapa se supone que es este que hizo de Fotango. Entonces, claro, leyendo el libro, te das cuenta cómo él evolucionó en su pensamiento y a ti como lector ignorante de la materia, pues te ayuda a ir descubriéndolo. Entonces, en la lectura, al final resulta más natural ir obteniendo más conocimiento. ¿Vale? Y hay una cosa que era la parte de los recursos, que es la última slide que había ahí, que creo que está aquí. Recursos. En la misma página hay algunos recursos que tengo aquí y donde aquí pone lista de recursos. Por ejemplo, he visto aquí lo de conoce a tus usuarios. Bueno, pues aquí tengo esa plantilla que utilicé de los usuarios que mostré antes y en la lista de recursos, plantillas y sitios donde dibujar mapas, que era una de las preguntas que había antes en el chat. ¿Vale? Pues aquí vais a encontrar pues, el canal de Slack que hay en español. Este es en español, no es en inglés. Hay un curso de Eduardo que explica todos los conceptos de manera virtual. Ahí está el libro que escribí. También el libro funcionó muy bien y entonces hubo gente que me lo pidió que lo escribiera en inglés y entonces al final lo terminé traduciendo. Y entonces el libro también está en inglés. Y después, bueno, pues si tenéis preguntas concretas, pues lo dicho, que le podéis escribir a Simon o me podéis escribir a mí. O a alguno de los que pongan mapas de Barley. Hay muchísima gente que hace muchas cosas. Y en el canal de Slack la gente responde. En el de inglés, si tú pones un mapa, dicen, mira, yo tengo el entendimiento sobre este contexto. ¿Alguien que trabaja en el sector de la energía tiene el mismo entendimiento? Y entonces de repente te dicen, no, eso ya es una commodity, existen empresas que te lo hacen, no intentes hacerlo por tu cuenta porque en realidad ya es una cosa que no es diferenciadora. Y entonces tú dices, pues vale. Vale. Y la de las plantillas, que era una de las preguntas, pues mira, aquí tengo puesta una plantilla en PowerPoint. En el enlace del GitHub hay herramientas y plantillas. Y otra plantilla orientada a desarrollo de productos. Y también, como decía antes, en Online Barley Maps hay una herramienta que ha hecho un tipo que es súper curioso porque tú vas escribiendo en forma de código y después vas dibujando. Y está súper interesante, ¿no? De hecho, yo estuve haciendo un mapa hace 2 días porque estoy participando aquí, por ejemplo, puedes poner un mapa de ejemplo y puedes o escribir una taza de café, una taza de té, por ejemplo, taza de té, ¿vale? No, esto es cup of tea. Joaquín, como no pongas código, más de uno le da algo. Sí, bueno, pero que al final esto lo puedes mover, ¿vale? O sea, que lo que ocurre es que en el grupo de investigación que estamos trabajando, lo que nos ocurre es que nosotros ponemos una proposición de un mapa y viene gente y te lo corrige. Y entonces la corrección te la hacen en código y después actualizarlo es mucho más fácil. Claro.
¿vale? Al Lo final digo porque es verdad que es un concepto un poco diferente y que es bueno, un concepto yo, diferente, por ejemplo, es verdad que he pero empezado a ubicarme más cuando ya has puesto los ejemplos de tu hijo y de Google y cosas más conocidas, ¿no? Cuando estaba enseñando la parte de sí, alcance y tal, que además me he visto totalmente reflejada cuando dices que el sí. cliente también tiene a la vez servicios, proyectos, productos, en fin, pasa lo que pasa, pero claro, es verdad que Yo, a ver, como yo decía Luis, comprendo. es difícil de, bueno, pues como todo, ¿no? Hasta que no entra un poco a hacer el rodaje, hace unos cuantos mapas y alguien te dice, no me he enterado, a lo mejor no tiene sentido y lo rehaces, pues me imagino que no será cuando realmente pues el aprendizaje es un poco más Sí, complejo. a ver, Pero... mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo hasta que no traduje el libro del inglés al español, hubo un montón de conceptos que no me había tropezado con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tienes que traducir algo, al final te enfrentas a una frase que tienes que traducir de un idioma a otro. Entonces tienes que enfocarte. Y de repente te hace pensar, oye, ostras, es que es verdad, es que lo primero que hay que hacer es esto, lo primero que hay que hacer lo otro, o el entendimiento que tengo sobre un patrón climático, el de la reina roja o otro, realmente, hasta que no lo piensas bien y pones ciertos ejemplos en tu cabeza propios tuyos, realmente no adquieres el conocimiento. O sea, el dato está ahí escrito, pero no está en tu cabeza hasta que realmente no lo practicas, no lo usas o no pones ejemplos propios tuyos. Pasa con todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer gestión de proyectos, la gestión de riesgo para mí era una cosa etérea. Ahora no, ahora yo anticipo los riesgos, soy capaz de estimarlos, soy capaz de anticiparme y enlazarlos unos con los otros. Entiendo que a todo el mundo más o menos le pasa lo mismo. Al final esto es un área de conocimiento pues un poco diferente y que también tiene sus etapas, ¿no? Sí, pero De hecho, es una eh, hoja de fruta para, bueno, y además, una herramienta, pues bueno, quizá más neutra, como tú decías, ¿no? Un sí, lenguaje único, un haberlo puesto encima de la sí, mesa y que quede más o menos claro, o sea que sí. De hecho, la pena. y esto fue por peticiones, al final yo he accedido a hacer talleres. Y de hecho, la semana que viene empezamos el primero, y es un taller de 2 días en el cual vemos un poco conceptos, pero ya empezamos a hacer mapas sencillos. Y de hecho hay un ejercicio que es organizar una fiesta de fin de año donde tenemos que pensar en nuestro usuario, que son 50 amigos, y que tenemos que intentar atraer a que esos amigos vengan a mi fiesta de fin de año y que no vayan a la del otro. Entonces, tenemos que, claro, he puesto, el ejercicio básicamente es intentar pensar en tu cliente, intentar pensar de hecho pongo una lista de recursos, tienen un presupuesto de 3.000 euros para su fiesta, pero se pueden gastar realmente los precios que he puesto. Ellos tienen que tomar decisiones de que si deciden hacer una fiesta en una casa rural, se tienen que comer a los hijos de sus amigos, con lo cual tienen que contratar una cangura. Si no, van a haber amigos que van a decir que no van. Entonces, hacerles pensar en esa incertidumbre e intentar atraer a tu cliente y a tu producto, que en ese caso es una fiesta de fin de año. Entonces, al final, esas dinámicas ayudan muchísimo. Y la semana que viene tenemos la primera sesión y probablemente el mes que viene tenemos otra porque ha habido personas que nos han pedido hacer el taller pero en privado. ¿Vale? Yo en DXC he hecho la fiesta de fin de año y es muy graciosa. Y hago la fiesta de fin de año porque el problema con los mapas es que los mapas descubren las miserias de las cosas que nos pasan. Entonces, claro, tú en un taller no quieres decirle a Pepito, que trabaja en una empresa X, que haga un mapa de su empresa. No lo va a hacer, no lo quiere hacer. Y yo lo entiendo. Entonces, yo propongo un entorno neutral, una fiesta de fin de año, con unos condicionantes, porque al final lo que quiero es que la gente aprenda la dinámica de cómo montarlo. Y que después, y esto es lo que dice Simon, la gente en una empresa se siente en un despacho y se pongan a hablar de lo suyo. Y que reconozcan las cosas que tienen que reconocer y que al final esto se sirve si la gente es abierta a hablar y si la gente habla de las cosas importantes.
Entonces, esto es una herramienta. Si la quieres usar, la usas, y si no la quieres usar, no la usas. Sí, también para tus habilidades ponerla un poco en práctica. Claro, pero también, por ejemplo, hay gente que comparte sus mapas y hay gente que no comparte sus mapas. Y yo lo comprendo y lo respeto. No tengo ningún problema porque al final los mapas, de hecho Simon siempre lo dice, los mapas interesantes no los comparte nadie. ¿Por qué? Porque son mapas donde tú estás realmente intentando poner la imagen mental de lo que tú estás intentando conseguir en un contexto. Pues ¿Vale? estaremos atentos a las redes porque yo ahora mismo con lo que has contado de la fiesta de fin de año no se me ocurre cómo poner eso en un mapa. Así que espero que por lo menos ponga alguna idea del resultado del taller, que por cierto te están preguntando cómo pueden hacer los talleres que comentas. No sé si quieres compartir la info en el mensaje o si en redes lo va a ver, mira, te puedo pasar puedo pasar el mensaje este y Yo me creo que lo he mandáis. visto, antes buscando algo tuyo. Sí, Me ha puede salido. ser. A ver, hay uno que estamos organizando, que estamos como Nine Brains. Este es el taller que vamos a hacer la semana que viene. He de decir que no hemos pasado 40 minutos de la hora y ya llevamos 28 personas conectadas, ¿eh? O sea que Vale, primero entonces, agradecer a todos los que estáis y luego, bueno, pues para que veas tú también el interés que está suscitando el tema. O sea que a ver, yo os animo a leer un poco y si realmente os interesa, apuntaros al Slack y hacer preguntas. Porque preguntando se aprende. ¿Vale? Y yo suelo responder a muchas y de hecho hay una comunidad bastante fuerte en Barcelona que está muy metida con el tema de los mapas. Yo he participado en varias conferencias con gente de Barcelona y la gente responde y la verdad es que hay un buen ambiente. Es una cosa muy de nicho, con lo cual la gente, la verdad es que cuando vean a alguien que intenta aprender, pues se le motiva y se le empuja y se le dice, venga tío, tira para adelante, no sé qué, no, esto no es así, esto no es así. Al final estamos en un momento de génesis, en realidad. Genial, genial. Por eso vamos a ser de los early adopters. Y de hecho, hay muchos, si miráis en Twitter, hay Ben Messoa, hace unos vídeos muy buenos en inglés explicando las partes básicas. Y la verdad que el tío lo explica muy, muy bien. Es mucho más didáctico que yo y el tío la verdad es que se curra muy bien los vídeos. Bueno, pues nada, bueno, como has puesto aquí la información, y ahora postearemos también en redes, pues bueno, algunos pantallazos de lo que ha sido el evento, pues para que también la gente se anime y se animen luego cuando ven el vídeo, que de hecho habéis preguntado por el chat y como siempre, en cuanto terminemos de grabar, se para la grabación, se procesa, se sube al canal y lo ponemos sobre todo en el canal de LinkedIn, donde vamos difundiendo toda la info. Pondremos también en los posts pues, algunos de los links que has compartido para el que lo vea luego en diferido, etcétera, que les sea fácil cogerlo. Y bueno, pues si no hay nada más, te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo y tu experiencia. Por ahí ya en el chat algunos amenazaban con que te harán preguntas y pondrán a trabajar y seguramente pues bueno, pues te consultarán conforme vayan, o te consultaremos conforme vayamos avanzando. Y nada, para todos los demás he ido compartiendo por ahí información, bueno, del resto de eventos, del siguiente evento que lo tenemos en 2 semanas, cómo enfrentarnos al PMU7, etcétera, etcétera. Nada, pues os invito como siempre a que estéis pendientes de la página web, a los canales también, que algunas veces pues, bueno, fluye la información un poco más rápido en redes sociales, etcétera. Y nada, de nuevo agradezco mucho a todos bueno, el haber estado y sobre todo a Joaquín el haberse brindado tan generosamente a compartir con todos nosotros su experiencia y su conocimiento. Vale, Espero que muchas haya gracias, Elena. sido útil la sesión. Nada, Joaquín, a ti. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos en Gracias. el siguiente. Chao. Hasta luego.